Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy nos hablarán de la Ley 27.618 y proyecto de modificaciones al régimen de monotributo los contadores Ignacio Yasky y Rodolfo Tilliet, pertenecientes a la Dirección de Programas y Normas del Servicio al Ciudadano de AFIP, y la licenciada Patricia Vaca Narvaja, perteneciente a la Subdirección General de Servicios al Contribuyente del mismo organismo. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra. Bienvenidos. Sí, buenas tardes, bienvenidos a todos desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Ustedes saben que el colegio siempre procura participar en todos los debates legislativos. Nuestra ley, la 23.187, nos obliga en su artículo 20, inciso B, a colaborar con los poderes públicos en la elaboración de las normas, cosa que en la práctica se hace a través de dictámenes de nuestros institutos y nuestras comisiones que trabajan, y de esta forma hacemos los distintos planteos, elaboramos dictamen y nos ponemos en contacto ya sean con el Congreso de la Nación, como la legislatura local, como también con las distintas reparticiones del Poder Ejecutivo Nacional, como de la Ciudad de Buenos Aires también. En ese sentido, como es de público y notorio conocimiento lo que ha pasado con el monotributo, ustedes saben que el organismo de la AFIP había sacado una normativa a los fines de poder actualizar las escalas del monotributo, haciéndolo retroactivo, y esto es lo que impactó, que salió en todos los medios de comunicación, que se debería abonar un retroactivo al mes de enero, y eso trajo que en nuestro colegio tengamos muchos planteos que los abogados no entendían por qué era esta norma. Nos trajeron distintos planteos, a lo cual el colegio empezamos a hacer distintas gestiones ante el organismo a los efectos de ver cómo podíamos colaborar en el sentido que esto no tenga un perjuicio en el marco que estamos en una pandemia, más allá que la norma que había sacado el organismo tenía que ver con la última ley que se había modificado, pero por ahí consideramos que no era el momento oportuno, dado la situación económica en el marco de la pandemia, y todos los matriculados tienen restringido en este momento el ejercicio profesional. Como ustedes saben, los tribunales están cerrados, se está trabajando parcialmente, y obviamente los ingresos de los abogados que trabajamos en forma independiente, obviamente no son los mismos que una actividad normal. En ese sentido tuvimos una buena recepción del organismo, se pusieron a disposición como para explicar digamos, todo lo que tenía que ver con la modificación del monotributo, y en ese sentido también nos habían adelantado que estaba la posibilidad de que se haga una iniciativa legislativa para poder corregir esa actualización y ajuste, y eso se materializó a través de un proyecto de ley que fue enviado del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, el cual ya está en su tratamiento en el Congreso de la Nación, inclusive obtuvo dictamen con fecha 22 de junio del mes corriente. En ese sentido, como para que expliquen el proyecto y el impacto que tendría el monotributo con esta actualización de nuevas escalas, y también comúnmente como se le llama un blanqueo para que todos los matriculados, en este caso que nos afectan a nosotros, más allá del resto de los monotributos, no tengan que pagar esa actualización de ajuste al mes de enero de este año, la gente de la AFIP se puso a disposición para dar esta charla, digamos, de la ley 27.618, que estaría modificando el monotributo, y también van a poder hablar respecto al monotributo y el impacto que tiene con el régimen simplificado de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, lo que comúnmente llamamos convenio de multilateralidad. En ese sentido, van a hablar la licenciada Patricia Vaca Narvaja, los contadores Ignacio Yasky y Rodolfo Tilliet, y también el doctor Luis de Salvo. La licenciada Vaca Narvaja es la subdirectora del organismo, y los contadores Yasky y Tilliet están a cargo de la dirección de programas y normas del Servicio del Ciudadano de la AFIP, y el doctor Luis Salvo, que integra también, conjuntamente con la licenciada Narvaja, todo lo que tenga en materia jurídica dentro del organismo. Así que y lo que quería explicar también, que una vez que terminan las exposiciones, los que acabo de señalar, a través del chat ustedes van a poder hacer todas las preguntas y todas las dudas que tengan, y ellos van a responder las preguntas y las dudas una vez que finalicen las respectivas exposiciones.
Así que le voy a pasar la palabra a la licenciada Patricia Vaca Narvaja como para iniciar la charla. Muchas gracias por estar todos en esta charla. Patricia. Muchas gracias, Horacio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, licenciada, digamos, como en mi época de vida en México puede ser licenciada, allá se decía licenciado generalmente a casi todos y todas. Bueno, muchas gracias por estar, la verdad que muy contentos, muy contenta además, muy complacida de poder mantener esta reunión con ustedes. Ustedes saben que la Subdirección de Servicios al Contribuyente es la que tiene la relación institucional con todas las cámaras, asociaciones, cooperativas, cooperadoras, digamos, todos los contribuyentes, ya sean individual o colectivamente organizados. Así que hemos tenido siempre relaciones con los distintos colegios profesionales y nos faltaba con ustedes mantener esta posibilidad de inicio de acuerdos y de encuentros con el colegio. Así que, en primer lugar, quería manifestarles nuestro beneplácito y nuestra alegría de poder hacerlo. Y además nuestra voluntad de que no sea esta la única, que sea sino el inicio de una serie de encuentros para poder intercambiar la mirada de ustedes con respecto también a las políticas públicas y las cosas que nosotros venimos desarrollando en la FIP. Como bien decía Horacio, nosotros somos un organismo de administración, o sea que aplicamos y resolvemos y generamos las normas que tienen que ver con las leyes. Entonces, en este caso de la ley del monotributo, efectivamente fue una ley que tendría que haber sido sancionada en enero de este año, y bueno, se fue demorando, y la FIB lo que tuvo que hacer es reglamentar y con resolución y aplicar la ley. Pero por suerte, esto trajo obviamente el enojo, como es lógico que así fuera, de los monotributistas por la cuestión de la retroactividad, que no se vio en su momento tampoco en el momento de sancionar el proyecto de ley, y el presidente rápidamente planteó que buscaran una resolución inmediata, por eso de allí la otra propuesta, porque tenía que ser vía legislativa el proyecto de ley, que incluso es más amplio, no solamente se refiere a la retroactividad, sino a otras cuestiones que ahí algo adelantó Horacio. Pero bueno, yo no quiero adelantar los temas porque lo van a hacer mucho mejor los integrantes de nuestro equipo. Y no, nada más que manifestarle nuestra voluntad, nuestra decisión de estar en permanente contacto, en permanente articulación con ustedes, para recibir sus inquietudes, sus quejas, sus reclamos también, porque de eso se trata nuestra área, y poder trabajar juntos en mejorar y en facilitar la vida, digamos, a todos aquellos ciudadanos en su carácter de contribuyentes. Así que también para que, obviamente, ustedes saben que la recaudación de los impuestos es la forma más genuina y mejor para un Estado de poder desplegar sus políticas públicas, y en ese sentido también para que nos ayuden a trabajar en la Argentina de lo que es una cultura tributaria, en el sentido de que, bueno, todo el mundo entienda por qué es importante pagar los impuestos y cómo estos luego se reditúan en servicios que depende del Estado, como el caso de salud, educación, el caso ahora de la pandemia, todo lo que ha sido la ayuda a las empresas, al trabajo y a la producción. Así que bueno, les agradezco una vez más y los dejo con el equipo, y ahí los dejo con el doctor de Salvo. Yo los voy a dejar porque tengo una reunión con la administradora, pero nuevamente a disposición para lo que ustedes necesitan, y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Adelante, doctor Luis de Salvo. Bueno, gracias, Horacio. La verdad que es un gusto poder estar en esta reunión, en mi doble condición de matriculado y de participante de la vida interna de mi colegio, dado que soy delegado titular a la Asamblea General de Delegados. Y en más de una oportunidad, Horacio sabe, hemos participado de la vida interna del colegio. Así que muy agradecido al presidente del colegio, al doctor Aguad, muy agradecido a vos, muy agradecido, por supuesto, a Jorge Rizzo, referente del colegio. Y bueno, la idea que nos trae, como ya se dijo acá, es un poco repasar algunas cuestiones, intercambiar algunas ideas sobre el tema del monotributo. Todos sabemos que el monotributo es lo que técnicamente se denomina régimen para pequeños contribuyentes, régimen simplificado para pequeños contribuyentes,
Es un instrumento que tiene más de 20 años de vida, data del año 1998, julio del 98. Sufrió varias modificaciones a través del tiempo. De su eje central se desprendieron algunos institutos, algunos de los cuales existen, otros no. Me refiero a monotributo social, monotributo promovido, monotributo eventual. Y algunos números son ejemplificadores acerca de la importancia del instituto. Hoy día tenemos relevados 4.100.000 monotributistas, de los cuales 2.700.000 corresponden a la prestación de servicios. Y dentro de ese número tenemos relevados 130.700 abogados que hacen su giro profesional a través de este instrumento del monotributo. Ustedes saben que el monotributo es un régimen que tiene distintas escalas donde comprenden los parámetros impositivos IVA y ganancias y parámetros de la seguridad social o previsional. Y que esas escalas y los valores correspondientes de pago unificados para esos tres conceptos, para distintas escalas, se actualizan una vez al año. Al inicio de esta gestión, la actual gestión de la AFIP, estamos hablando de fines del 2019, veníamos con una preocupación que en realidad tenía que ver con la situación que se le presenta a los monotributistas cuando quedan fuera del sistema y deben pasar a tributar bajo el régimen general. Nosotros pensábamos que realmente cuando se daba esa circunstancia se producía un salto brusco que de alguna manera desacomodaba al contribuyente, el contribuyente que está acostumbrado a pagar una suma fija mensual a través de un sistema más o menos práctico, se encontraba con la situación de que era responsable inscripto en IVA, responsable inscripto en ganancia, obligado a presentación de declaraciones juradas. Bueno, en algún aspecto un cambio de la vida de su actividad económica. Esto motivó que se empezara a trabajar alrededor de un proyecto en lo que se concebía como la posibilidad de generar un puente o un régimen transitorio para aquellos monotributistas que se pasan de los límites del monotributo y sí o sí caen bajo el régimen general. Esta fue la génesis, realmente esta fue la génesis de lo que después fue la ley ya sancionada, la 27.618, que tiene estos institutos y sobre los cuales después va a graficar cómo funcionan en la práctica el contador Tillet. Pero a la par que se discutía sobre esta problemática de crear un régimen transitorio de paso simplificado al paso del régimen general, se produjo la suspensión de un elemento que era esencial para producir la actualización anual del régimen, dado que el régimen de actualización, por el artículo 52 de la ley 24.977, está atado al régimen de movilidad jubilatoria. Como todos ustedes saben, el régimen de movilidad jubilatorio fue suspendido transitoriamente con motivo de la ley 27.541 y luego fue prorrogada esta suspensión por un decreto, no tengo preciso, el 542/20, que prorrogó la suspensión hasta diciembre del 2020, con lo cual se fue desarrollando el proceso de tratamiento de la ley y no se resolvía, o mejor dicho, no se generaba el instrumento para producir la actualización anual. Ello derivó en que en este proyecto, que no estaba originalmente concebido con estos fines, se incluyera la herramienta de la actualización anual y se incorporara un porcentaje de aumento que fue el que arrojó los aumentos en las jubilaciones mínimas otorgados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es actualizar los montos de las escalas y los valores a pagar con más del 35,3%. Cuando la ley estuvo en la calle, como decimos los abogados, el 21 de abril del 21, ya se habían devengado meses, los meses de enero, febrero, marzo, abril, la reglamentación llegó a mayo y llegamos a junio,
con periodos de vengado de pago que los monotributistas obviamente habían pagado conforme los valores establecidos a diciembre del 2020. Y lo que sucedía es que la AFIP no podía modificar o establecer alguna herramienta para conjurar esa situación de este diferencial retroactivo que se generaba. Entonces se comenzó a pensar en un proyecto de ley para zanjar esta situación, que es el proyecto del cual habló Horacio. Este proyecto se origina con la finalidad de establecer que van a quedar pagos los periodos de enero a junio del 2021 con los pagos que los monotributistas efectuaron conforme los valores a diciembre del 2020, pero además se evaluó la necesidad de generar una nueva batería de herramientas de auxilio para los monotributistas. Porque, como bien dijo Horacio, los monotributistas, y no nos escapa a los profesionales del derecho, fuimos golpeados por la crisis económica agravada por la crisis de la pandemia. Y si bien la 27618 se denominó Ley de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, y estaba enderezada básicamente a crear un puente transitorio entre el régimen para pequeños contribuyentes y el régimen general, esta nueva norma se denomina régimen de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes. Ya no solamente contempla la situación derivada de esta complicación que trajo aparejado los montos correspondientes a enero a julio, que van a quedar, conforme lo establece el proyecto de ley, pagados, reitero, con los montos que fueron pagados por los contribuyentes, con valores vigentes a diciembre del 2010, sino que esa batería incluye una cantidad de mejoras que tienen que ver con aumentar nuevamente las escalas. Ejemplo, la escala A llega al monto total anual de 370.000 pesos y la escala K, que es la última, a los 3.700.000 pesos. Es decir, hay una ampliación del marco que comprende a los pequeños contribuyentes. Se genera un plan de pagos nuevo para que los monotributistas puedan pagar sus deudas con un plan de pago que entendemos que es altamente beneficioso, hasta 60 cuotas con un interés del 1,5% mensual. Se establece la posibilidad de que se puedan reformular planes caducos, es decir, si los monotributistas tenían planes que quedaron caducos porque no fueron pagados en tiempo y forma, conforme el nuevo proyecto, van a tener la posibilidad de reformular esos planes. Y básicamente, digamos, estos son las mejoras que traería aparejado el nuevo proyecto, que viene a complementar la 27618. Yo quiero un poco dejar la charla acá por una cuestión de orden, porque, como dije anteriormente, uno de los institutos que trajo la 27618, que es el régimen transitorio, también se complementa con un escenario que tiene que ver con la posibilidad de que los monotributistas no solo tengan un tránsito más aliviado hacia el régimen general, sino que incluso en algunos casos aquellos que pasaron al régimen general por haber excedido el monto de facturación puedan volver al régimen del monotributo. Es decir, la norma establece dos escenarios. Una que es para aquellos que se excluyeron o renunciaron al 31 de diciembre del 2020, cuando excedieron los parámetros legales. Otros para aquellos que se excluyeron o renunciaron entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de diciembre del 2020. Y de ahí se derivan una cantidad de alternativas que tienen que ver con puentes transitorios para ir al régimen general, conforme parámetros que se establecen para el periodo en curso, para el año que viene y para el año 2022.
A mí me parece a esta altura de la charla oportuno que intervenga Rodolfo Tillet, porque él tiene graficado cómo funciona esto en la práctica. Y luego retomaríamos la charla para avanzar un poquitito acerca de lo que es el régimen unificado de monotributo nacional con el recientemente implementado o a punto de implementarse régimen simplificado de ingresos brutos para los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires. Rodolfo, si querés arrancar. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, Luis, gracias, antes que nada. Bueno, yo les voy a hacer una presentación, un caso más bien práctico, por así decirlo, un poco para orientar todo esto que venía diciendo Luis. En primer lugar, me voy a apuntalar de alguna manera lo que establece la ley 27618, que hay determinados criterios que hemos estado observando que el proyecto de ley que está hoy en día en el Congreso no lo estaría modificando y lo estaría dejando vigente. Uno de ellos es el caso de, como bien decía, el beneficio a quienes excluyeron o renunciaron al monotributo en su debido tiempo, es decir, llamémoslos cumplidores. Y para ello tenemos que hacer diferentes análisis y evaluaciones. En primer lugar, tenemos a los que hoy son responsables inscriptos productos de una exclusión o una renuncia en el régimen simplificado del monotributo que haya sucedido entre octubre del 2019 y diciembre de 2020. Teniendo en cuenta estos parámetros, estos contribuyentes van a poder volver al monotributo si quieren, donde deben observar que sus ingresos de los últimos 12 meses de ese momento no superen hasta el 25% de más del límite de su última categoría. Perdón por ahí si soy es muy técnico quizás el número, pero es, si se pasó sus ingresos hasta un 25%, pueden volver al monotributo, ingresos de la última categoría, ¿no? Que si quieren brevemente les repaso, más o menos rondaba un poquito menos de los 2.200.000, un 25% adicional. Si superaron ese valor, y no superan el monto de el 50% de la categoría, en este caso de la actividad para micropymes, es decir, estamos hablando de un valor aproximadamente para servicios de 6,5 millones, tienen el beneficio de optar, en el caso de tienen que entrar a la página AFIP de alguna manera, pero tienen beneficios para mantenerse en el régimen general. En este caso, ¿de qué se trata estos beneficios? Para este universo de contribuyentes, es un beneficio en el saldo técnico que vendría a ser la diferencia entre el IVA facturado y el IVA computado como crédito fiscal, que se lo pueden tomar a cuenta de sus declaraciones juradas de IVA por el plazo de 3 años. Si vamos a ser concretos, estos contribuyentes, supongamos, es una persona que entró en el régimen general, que cumplió, fue cumplidor, dijo yo me pasé a FIP, me pasé bien. Bueno, ahora en julio entra la persona, informa que se cumplió, se observa sus declaraciones juradas, y va a tener este beneficio como una especie de saldo a favor, por así decirlo, de acá a 3 años. Es como un beneficio que se le da por haber cumplido a tiempo. Después, por otro lado, tenemos los que hoy son responsables inscriptos también, pero su exclusión y su renuncia la procesaron entre el 1 de enero y el 21 de abril de 2021. En este caso, va a haber un beneficio adicional para aquellos que deseen de alguna manera mantenerse en el impuesto, en el régimen general, que se les va a agregar un crédito fiscal presunto para el impuesto a las ganancias periodo 2021. Es decir, que vence en el 2022, no es el que está atravesando ahora. Y un beneficio en el IVA que difiere al anterior, porque ya es un crédito fiscal, de alguna manera, presunto, computable a cuenta de declaraciones juradas, hasta diciembre de 2021, solo por este año. No es como el anterior, que es por 3 años. Asimismo,
Si no, acá se hace el mismo juego de alguna manera de los ingresos. En el caso de que sus ingresos de estos contribuyentes cumplidores no hayan superado un 25%, tienen la posibilidad de volver al monotributo. Esto es en términos de los cumplidores. Ahora voy a pasar a lo que vendría a ser el sistema transitorio, puente, régimen de sostenimiento. Por ahí les digo todos los nombres con los que se está mencionando esto, pero por ahí para que quede claro es el puente. Y acá también lo que hay que analizar desde la óptica es, estos sujetos que al día de la fecha son monotributistas. Distinto al caso anterior es que eran monotributistas y pasaron al régimen general. No son cumplidores estos. De alguna manera tienen que mirar para atrás, o miran ahora, o miran en el futuro, pero hoy son monotributistas. Entonces, en el caso de monotributistas que deberían haberse excluido del régimen entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, tienen la posibilidad de un crédito, de alguna manera, de irse al régimen general. De alguna manera se les perdona esto, dicen, bueno, yo me porté mal el año pasado y me voy al régimen general. Si se van al régimen general en alguno de estos periodos entre octubre y diciembre de 2020, tienen la posibilidad de computarse en las declaraciones juradas de ese periodo un crédito fiscal presunto y un gasto presunto en ganancias. Esto es siempre y cuando la condición que se debe dar en este caso que van a observar es que no hayan superado un 50% del monto para ser considerado microempresa, que hoy, como les decía, por una actividad de servicio, de profesional, por ahí como es el gran caso de la mayoría del colegiado que está presente, estamos hablando de 6,5 millones anuales. Ahora vamos al caso práctico que se da para este año. El caso de este año es contribuyentes que se excluyan o renuncien al monotributo durante este año. Algo similar, tenemos un crédito fiscal presunto también en el IVA, desde el momento en que procede de alguna manera el efecto al régimen general, y un gasto presunto en ganancias que, bueno, será utilizado en declaración jurada del el año que vence el año que viene. Nuevamente tenemos el caso de que los ingresos no deben superar el 50% del monto para ser considerado microempresa. Y esto es por ahí lo más importante, porque este es un régimen transitorio que está sucediendo ahora, en el momento en que por ahí se publicó la norma, pero la norma prevé ya para el 2022 este régimen puente, que es aquellos monotributistas que se excluyan o renuncian al monotributo durante el 2022, y acá lo que les quiero destacar que ya no rige más el crédito fiscal presunto. Acá lo que va a regir, y esto es importante destacarlo, es un cómputo del crédito fiscal y de los gastos que se le hubieran facturado en los 12 meses anteriores. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si pudieran observar de alguna manera la ley y tanto las resoluciones, el decreto y las resoluciones, ahora se reglamentó por ley que los monotributistas deberían o deben aceptar o deben solicitar, mejor dicho, facturas del tipo comprobante A. Es decir, cuando están de alguna manera ante un gasto que corresponde a su actividad, le deben solicitar al responsable inscripto que les emita una factura A. Y esto es precisamente por esta situación particular. Porque si ustedes dentro de 12 meses, el día de mañana, ustedes o el monotributista, el día de mañana debe de alguna manera o tiene que renunciar o excluirse al monotributo, la única manera que va a poder hacer para computarse ese crédito fiscal, ¿no? Y alivianar eso de alguna manera del salto que tenemos, ¿no? Hoy en día actualmente, del salto de un monotributista a un régimen general, es precisamente el cómputo de crédito fiscal. Y hoy en día va a venir dado esto por el crédito fiscal que va a estar facturado en estas facturas que le emitan a los monotributistas. Lo mismo de siempre, el parámetro límite que vamos a tener para esto es que los ingresos no deben superar el 50% del monto para ser considerado microempresa, que hoy en día está para una actividad de servicios, reitero, aproximadamente en 6,5 millones. Acá comento un poco lo de las facturas A, que recién les comenté lo importante, que para facilitar el acceso a los beneficios del puente, la ley estableció un cambio en el régimen de facturación vigente. Aquellos responsables inscriptos, cuando realizan operaciones con monotributistas, le deben emitir una factura A con el impuesto a valor agregado discriminado.
Es de alguna manera una práctica que ahora los monotributistas van a tener que llevar a cabo cada vez que van a hacer una compra o algo con destino a su actividad. Después hay una norma que está viendo ahí por un proyecto de RG que se está viendo, porque por ahí muchas veces esto requiere de cambios sistémicos, el hecho de que se discrimine el IVA, crédito fiscal dentro de la factura. Entonces se está por salir una norma de alguna manera que corrija esto y posiblemente no reciban una factura que diga el quit del contribuyente que es responsable monotributista, sino que va a decir que es responsable inscripto. Pero a partir de julio esto es obligatorio. Es decir, a partir del lunes ya todo monotributista debe exigir de alguna manera que su proveedor o alguien de actividades de sus servicios a quien le provee le haga una factura A. Siguiendo en línea, ya casi para terminar un poco, quiero graficar de alguna manera los beneficios que trae la nueva ley. Como pueden ver, hoy en día lo que trae el proyecto de ley, lo que se está tratando en el Congreso, ¿no? Ahí tienen una tabla comparativa de lo que hay hoy en día, de alguna manera ya parametrizado en AFIP, versus la nueva tabla que se está trabajando en el Congreso de los ingresos. Como podrán ver, la categoría A asciende aproximadamente a 370.000 anuales, versus los 282.000 que está comparado, y es una escala, a comparación con la que está vigente, la escala es progresiva, de alguna manera, a medida que va avanzando de escalas, la diferencia entre las categorías a nivel de ingresos brutos disminuye. Y luego los otros beneficios, que ya un poco los comentó Luis, es la condonación de intereses, multas y sanciones no firmes, un régimen de simplificación de planes de facilidades para todos los monotributistas, que esto es la ley que está vigente, no los traía. Y por otro lado, tenemos algo que de alguna manera se complementa a lo que ya comenté recién, que es una posibilidad de permanencia en el monotributo. Si bien antes yo les había indicado que la óptica por la cual se tenía que posicionar el monotributista o el cumplidor era octubre 19, diciembre 2020, 2021 y 2022, ahora lo que trae el nuevo proyecto de ley es para quienes hayan superado hasta junio 2021 los parámetros máximos del régimen y cumplan con otras condiciones distintas a las que ya veníamos barajando recién. En donde los ingresos obtenidos en el 2020 no tienen que superar un 1,5 los ingresos brutos máximos, y que el total de los bienes en el país o del exterior en bienes personales no tienen que superar la suma de 6.500.000, sin considerar la casa habitación. Esto no es que suplanta, por el momento, por cómo está el espíritu de la norma y demás, el proyecto de ley, no estaría suplantando lo que ya está establecido en la ley, sino que es un complemento. Es decir, que un monotributista podría mirar lo que va a traer la nueva ley, como también lo que ya está contemplado. Eso es lo que quiero de alguna manera que por lo menos quede claro, y lo que nosotros estamos trabajando, porque todo lo que comenté, y ahora vuelvo a la firmina anterior, lo que comenté en este caso, se está trabajando desde AFIP como que la norma sigue su curso. Bueno, cualquier cosa, las preguntas, luego las vemos, pero eso es todo en materia de casos prácticos, por así decirlo, para explicarles lo de la ley actual y el proyecto de ley. Quería agregar algo con respecto al tema de la facturación que entra en vigencia el 1 de julio, en el sentido de que el monotributista que va a adquirir un servicio o efectuar un gasto vinculado con su actividad puede tener el monto discriminado de IVA en la factura. Como Rodolfo explicó, esto entraría en vigencia el 1 de julio y los sistemas de los controladores fiscales, máquinas tiqueadoras, es obvio que no van a estar en condiciones de llegar para modificar el software y entregar la factura en esas circunstancias. Se está trabajando en una reglamentación transitoria mediante la cual el emisor de la factura pueda colocar una leyenda a través de algún mecanismo, como puede ser un sello o simplemente una consignación que diga el receptor del comprobante responsable de monotributo. A mí me parece que lo que los profesionales sobre todo debemos tener en cuenta es el análisis, a partir de ahora, el análisis de
cómo son las expectativas en términos de evolución económica, porque puede haber algunos colegas que digan, bueno, yo en definitiva siempre me voy a tratar de quedar en el régimen de monotributo porque el horizonte que tengo de evolución económica va a estar siempre dentro del límite máximo de la categoría para los profesionales, considerando las actualizaciones anuales que se dispongan. Pero también es obvio que la expectativa de todo profesional es evolucionar económicamente en forma favorable. Ese sería el lógico deseo, sobre todo del colegio, incluso que tanto peleamos por el tema del UMA, el aumento de las regulaciones y todo este tipo de cosas. Bueno, a mí me parece que el profesional debe estar mirando esta situación y tomando este recaudo en el sentido de que en el momento en que vea que está en condiciones o que va a estar próximo a pasar al régimen general, tener todos estos instrumentos que, como por ejemplo la factura, o sea, si yo voy a viajar a Mercedes, porque tengo que atender un juicio en el Departamento Judicial de Mercedes y voy a gastar X cantidad de litros de nafta, bueno, en la estación de servicio le voy a decir al señor, factúrame con el IVA discriminado, soy receptor responsable de monotributo. Y el señor tiene eso ahora, por corto plazo, porque cuando se pongan al día el software de las distintas tiqueadoras, esto va a funcionar de forma más o menos automática y no va a traer mayores consecuencias. Pero bueno, me parece que lo que nosotros queremos es plantear que se vea todo este contexto en términos de en qué momento el profesional opta por una situación o por la otra, y las herramientas que el sistema les ha generado que antes no existían, para que el tránsito de un régimen a otro no sea tan abrupto. Dicho esto, lo que quería decir que, como otro tema de la charla, planteamos una cuestión nueva, que va a ser el régimen unificado del tributo nacional como el régimen simplificado de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. Esto es posible gracias a una ley que sancionó la provincia de Buenos Aires, la ley 15.278, que establece por primera vez algo que era bastante anhelado por el contribuyente de la provincia, y que era tener la posibilidad de tener un régimen de contribución también simplificado. Esto ahora va a entrar en vigencia, se está previsto como fecha probable el 1 de agosto, implica que el contribuyente de la provincia de Buenos Aires va a tener la opción de ampararse en este régimen simplificado de ingresos brutos. Entonces, por el pago de una suma fija mensual, va a quedar relevado de toda la temática relacionada con la presentación de declaraciones juradas a los efectos de la liquidación de pago de ingresos brutos. Y ese pago o ese ingreso del régimen simplificado en la provincia de Buenos Aires está atado a que va a poder pagar en una sola factura el monotributo nacional y el régimen simplificado de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. En una etapa posterior incluso se prevé incorporar la tasa de seguridad e higiene de los municipios que se adhieran a este sistema mediante previo convenio con ARBA, el ente recaudador de la provincia. Así que un pequeño comerciante va a poder pagar en una sola factura los tres componentes. Al igual el profesional, digamos, eventualmente relacionado con donde tiene el estudio, donde tiene instalado su estudio y demás. Esto va a ser optativo. El monto fijo para mí trae beneficios en términos económicos, porque se gana en términos proporcionales comparándolo con la liquidación porcentual conforme las alícuotas que tiene establecido ingresos brutos. Ejemplo, en una categoría A, que es la más chiquita del monotributo, el monto del régimen simplificado de ingresos brutos son 169 pesos. Y bueno, nosotros entendemos que este es un paso adelante en términos de simplificar el régimen tributario, obviamente para los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires.
Sobre este particular también, y para terminar la charla, Rodolfo preparó un esquema de comparativo incluso del ahorro que se le produce al contribuyente que opta por este régimen simplificado de ingreso bruto en la provincia de Buenos Aires. Rodolfo, ¿lo tenés a mano para comentarlo? Sí, Luis, ahí se los comparto. Bueno, en línea con lo que decía Luis, preparamos de alguna manera 3 ejemplos de un profesional de monotributista de categoría C, otro de categoría F y otro en la última categoría de servicios de monotributo, contemplando la diferencia que hay de alguna manera cuando esté el monotributo unificado, es decir, el componente de ingresos brutos incorporado al pago total, a lo que es hoy en día la diferencia. En el primer caso tenemos un monotributista categoría C, como bien decía. Por ahí no sé si lo saben bien, pero un monotributista de alguna manera tiene diferentes condiciones. Pues si consideramos un monotributista sin hijos que realiza su actividad de alguna manera pagando el componente de obra social, el jubilatorio y el impositivo, en esta categoría hoy estaría abonando aproximadamente 5.000 pesos, 5.030 como pueden ver. Contemplemos que tiene un ingreso promedio mensual de 47.000 mensuales. Si tuviera 2 hijos y le quiere pagar la obra social, bueno, 7.000, y ahí pueden ver las diferencias. El ahorro mensual que tendría cuando se incorpore el componente de ingresos brutos es un ahorro fiscal, no solamente de retribución de alguna manera fiscal, es de 1.134 pesos mensuales, con los valores vigentes. Esto es sin considerar de alguna manera todos los costos que hoy podrían llegar a implicar hacer la declaración jurada de ingresos brutos, que hoy de alguna manera es determinativa y muchas veces la tiene que hacer un profesional. Bueno, por ahí con el monotributo, con un pago único, esto se simplifica. Y tener en cuenta también que no se cuentan las retenciones bancarias, es decir, se deja de retener desde el banco ingresos brutos. En un segundo ejemplo vemos algo similar, pero la categoría F, donde por el monto de alguna manera de esta categoría, el ahorro que significa para esta categoría es de 2.225 pesos. Estamos hablando de una categoría F de ingresos promedio mensual 118.000 pesos. Y por último, la última categoría es la categoría H, la de servicios en este caso, que el ingreso promedio mensual es de aproximadamente 200.000, 196.000 pesos, donde el ahorro mensual, van a ver que es un poco menos a la F, pero por una cuestión de progresividad de acá de los parámetros, el ahorro mensual es de 1.792. Esta diferencia básicamente la calculo porque hoy en día en Provincia de Buenos Aires, la alícuota que grava de alguna manera a los profesionales de servicios es del 3,5, sin considerar los costos que uno tiene por el contador y demás. Entonces, un agregado que está bueno siempre decirlo, que a partir de agosto es importante que el decreto 301/2021 es que los débitos y créditos, es decir, el mal llamado de alguna manera impuesto al cheque, los monotributistas van a estar exentos del mismo por todas las transacciones bancarias que se depositen en sus cuentas. Entonces, como conclusión podríamos decir que hoy vamos de un régimen con costos bancarios, administrativos, con gastos en honorarios profesionales y un tiempo empleado en trámites, hacia de alguna manera un monotributo unificado, sin restricciones bancarias, con disminución de costos, sin declaración jurada mensual y con trámites 100% digitales. Esa es toda la conclusión de la practicidad que hoy vimos del monotributo unificado. Bueno, sin perjuicio de que estamos dispuestos, lo hemos hablado con Horacio, después de esta reunión, a establecer algún mecanismo de consulta que puedan, a través de los cuales los matriculados del colegio puedan acceder a consultar con el organismo. Eso es un deseo de implementarlo. Tenemos que ajustar de qué manera implementarlo, ¿no? Porque si pensamos en una etapa de no pandemia, como alguna vez se hizo, podría estar presente personal nuestro en la propia sede del colegio, 1 o 2 veces por semana atendiendo consultas. Bueno, eso hoy no se puede hacer, tenemos que
establecer un mecanismo virtual, pero queremos hacerlo y bueno, manifestamos nuestra disposición para ponerlo al servicio del colegio. Y bueno, sin perjuicio de esto, algunas preguntas. Nacho, ahí te veo, ¿querés agregar algo? Perdón. Ignacio. Hola. Sí, acompaño el planteo que habían hecho y los comentarios, y es importante por lo que había expresado al inicio de la charla Horacio, y que después, bueno, Luis y Patricia complementaron, que la dificultad que están viviendo todos los profesionales independientes, en este caso los monotributistas, está todo muy receptado en la nueva ley que está ahora ahora pasó a Cámara de Diputados, y esperamos que próximamente ya tenga vigencia para que todos los beneficios que detalló Luis en la exposición de él puedan ser tomados en cuenta por todos los contribuyentes, ya sean profesionales o no, que están en una situación muy compleja. Después, si tienen algunas consultas sobre lo que es el régimen o las cosas que están por venir, estamos abiertos a escucharlas. Bueno, como yo lo expliqué al principio, si ustedes ya finalizaron la charla, vamos a abrir las preguntas a través del chat, pero antes de avanzar en ese punto, yo quería plantearles dos cuestiones, a ver si me pueden dar alguna respuesta. Primero, todas las posibilidades del mejoramiento del monotributo, ya sea monotributo en general y en particular para los profesionales, están muy bien, bienvenidos sean. Yo tengo dos cuestiones ahí para plantearles. Ustedes saben que los profesionales independientes no tienen ingresos fijos, obviamente están sujetos a las regulaciones de los honorarios profesionales en los expedientes judiciales como a los pagos diferidos. No hay un ingreso mensual del profesional independiente respecto de su trabajo. El monotributo, el profesional tiene la misma obligación de pagar el monotributo como el que tiene un comercio, que mal o bien tiene un ingreso diario, obviamente de todos los días, tiene un movimiento de caja que el profesional no lo tiene. Estamos hablando del profesional independiente de categoría baja, no estamos hablando, obviamente, de un estudio grande. Lo que yo pregunto es, ¿habrá alguna posibilidad que dentro de la forma de pago del monotributo, entonces un esquema mensual obligatorio, como es a través de débito automático, tarjeta de crédito o las distintas formas de pago que hay, se puede hacer algún sistema de pago que el profesional pueda pagar una vez que tenga devengados los honorarios y no tenga la carga mensual de tener que pagar monotributo todos los meses? No sé si se entiende la pregunta. La pregunta se entiende, y se entiende quizás para definirlo de alguna manera, la necesidad sobre la cual se formula la pregunta, porque bueno, es una realidad cotidiana. Lo que pasa es que el sistema de monotributo tiene justamente, por decirlo de alguna manera, en ese aspecto, digamos, la contra, o lo que serían no un beneficio, o el beneficio de pagar un monto fijo, de alguna manera, tiene como contrapartida que ese monto fijo no está relacionado con ingresos reales y concretos, sino que está relacionado con un monto que se establece en base a una facturación, una expectativa de facturación que digamos que crea el mismo contribuyente. Yo en lo personal pienso que hay que seguir analizando variantes, digamos, hay que seguir analizando variantes en particular para determinados segmentos de las profesiones. Pero bueno, hoy, digamos, el organismo recaudador no tiene facultad para de alguna manera modificar esto que es la estructura misma de cómo está establecido el monotributo. Pero bueno, esto nos pone en el ejercicio de pensar, ¿no? Porque claramente es verdad lo que Horacio lo único que hay de alguna manera que es para un universo muy pequeño, por ahí, en mi opinión, es el monotributo promovido, pero es muy restringido de alguna manera, que eso sí contempla un pago mensual por ingresos.
pero es para profesionales que tengan hasta 2 años de haberse recibido. Tiene unas restricciones muy, muy pequeñas, pero es para alguien que recién comienza de alguna manera, está pensado así. Eso es lo único de alguna manera que te puedo acercar a nivel de opinión de que sí el monotributo establece, pero como ya te digo, las restricciones son muy grandes, por así decirlo, en el sentido que abarca un grupo chico de gente que recién está comenzando, si querés, por así decirlo, en el ejercicio de la profesión. Entonces, es el monotributo promovido que está opción en la adhesión, que pagaría un porcentual de su facturación, pero nada más. Después, si vamos al común de los profesionales que ya tienen más de 2 años de alguna manera de profesión, ya tienen que ir a monotributo común y es un pago mensual de alguna manera, independientemente de los ingresos mensuales que tenga. Eso es solamente por los ingresos anuales contemplados en las categorías y que, como decía Luis, está establecido por ley. Bien, Luis, y lo otro que quería preguntar, y ahora pasamos, no sé si ustedes están viendo el chat, pero tienen varias preguntas para contestar del chat. Yo en lo personal, lo otro que le quería preguntar es lo siguiente, a ver si entendí bien. Cuando hoy uno consume y es monotributista en cualquier tipo de consumo, por ejemplo, uno va a la estación y se va a echar combustible, no tiene la posibilidad de descargar el gasto de esa carga de combustible. Por lo que vos estabas explicando, Luis, a ver si entendí bien, que ahora con estas modificaciones tendríamos alguna posibilidad de poder descargar como si fuéramos un responsable inscripto, ¿o entendí mal? No, es así, tal cual. Perfecto. Desarrollalo más en la explicación, pero es tal cual. Hoy sos monotributista y hoy pedís la factura A partir de julio, el jueves, empezás a pedir la factura A por tu actividad. Se guarda la factura o va a estar en el sistema de AFIP mismo cuando accedas con clave fiscal. Se guarda. Hoy no la podés utilizar porque sos monotributista. El tema es que si el día de mañana por el ejercicio de tu profesión, tu actividad crece y evalúas ir al régimen general, ya sea porque corresponde o porque necesitas hacerlo, ahí recién todo lo facturado en compras en los últimos 12 meses, correctamente facturado, lo vas a poder deducir. Entonces, por eso es como que se prevé que el monotributista tiene que tener este ejercicio ahora, de ir y pedir factura A por si se pasa dentro de 12 meses. Eso se pide, hoy en día tiene que ser factura electrónica, o en el caso de alguna manera en estaciones de servicio y demás, es un ticket de alguna manera fiscal en papel, ¿no? Pero eso hoy en día ya está acompañado de alguna manera, bueno, por nuevas tecnologías y demás, ya se va retroalimentando de alguna manera en la misma base de AFIP. Pero se tienen que guardar el comprobante, factura A, y en el caso de que se pasen al régimen general, se utilizará este crédito fiscal correctamente. Bien, Luis. No sé, Luis, cómo querés hacer la mecánica. ¿Ustedes están leyendo el chat de las preguntas que tienen o necesitan que una se las lea o se las pase? ¿Cómo lectura todo nos están viendo las preguntas? Yo la primera que veo es la de, perdón, que interrumpa Luis, la primera que veo es la de Ana María Juárez a las 3:50. Me corrigen si es esa la primera y a partir de ahí... ¿A las 3:50? Es la que vi primero. Entiendo que sí. Si hay alguien tiene alguna pregunta anterior, que lo vuelva a escribir en el chat, cualquier cosa, pero podemos arrancar con la respuesta de esa, Rodolfo. Bueno, la pregunta es, se la reitero todo por si no la ven, en Cava los abogados no pagan ingresos brutos, yo no estoy matriculada en Provincia de Buenos Aires, si me matriculara en la Provincia de Buenos Aires tendría que comenzar a pagar ingresos brutos además del monotributo. Bueno, si bien son disposiciones de alguna manera o normas que tiene cada jurisdicción, de alguna manera, sí, la persona que empieza a tener actividad en otra jurisdicción debería empezar a abonar ingresos brutos en esa jurisdicción. Ingresos y gastos. Pero bueno, para ver eso de alguna manera, si hay ya en juego 2 jurisdicciones y demás, hay que verlo con el Instituto del Convenio Multilateral. No es de AFIP propio, de alguna manera. Esto por ahí que quede claro, el hecho de que se complemente ahora, se agregue Provincia de Buenos Aires al monotributo, no significa que las atribuciones de cada jurisdicción provincial no sigan estando. AFIP en ese sentido de atribuciones no absorbió nada más que simplificar la carga tributaria y
incluir dentro del componente monotributo, que es jubilación, obra social, impositivo, IVA, ganancias, ahora incluye ingresos brutos para monotributistas domiciliados y con actividad en provincia de Buenos Aires. Rodolfo, la única aclaración que te quiero hacer al respecto es: tengan en cuenta que nosotros los abogados de capital federal estamos exentos de pagar ingresos brutos, como bien lo decía el colega, pero respecto de los 3 rubros que integra el monotributo, ya sea la parte impositiva, la obra social y lo que tiene que ver con los aportes jubilatorios, tengan en cuenta que los abogados, por ejemplo, que en nuestro caso, que aportan regímenes provinciales jubilatorios, están exentos del rubro, como también si tienen alguna obra social o alguna prepaga, no tienen la obligación de pagarlo, o sea, estarían pagando únicamente la parte impositiva. En el caso de la provincia de Buenos Aires, si se anota, tendrán que pagar los ingresos brutos y podría tener posibilidad de pagar nada más que la parte impositiva más el ingreso bruto, caso que estén, al estar matriculados en la provincia de Buenos Aires, no tienen la obligación ni de aporte jubilatorio ni tampoco de la obra social. Simplemente Correcto. quería hacer esa aclaratoria. Bien. Correcto. Adelante, sí, Rodolfo, sí. con las demás respuestas. Ok, bueno. Rosana Kurkan pregunta: el que está matriculado en los dos, en mi caso tengo convenio multilateral. O sea, ¿se pagaría monotributo incluido ingresos brutos? No. La persona inscrita en convenio multilateral, en este caso, va a seguir aportando, va pagando el monotributo como lo viene haciendo, y convenio multilateral sigue estando por afuera. Ahí había una pregunta, Rodolfo, que creo que decía si tenía que anotarse o funcionaba sí, no en la forma vi. automática. Vi una pregunta, ya que tiene relación a lo que te comentaste. Si ya estás inscrito en provincia de Buenos Aires o ya venís inscrito en el monotributo, esto va a ser de oficio. De alguna manera, entre ARBA y la AFIP, de alguna manera, se van a cruzar los datos de alguna manera e inscribir de oficio en ingresos brutos. Es decir, le van a agregar el componente provincial a estos contribuyentes. Los que estén en convenio, de paso aprovecho la pregunta de Rosana, van a estar exentos del componente provincial de provincia de Buenos Aires. La interacción, de alguna manera, ¿dónde tienen que entrar personas que hoy en día no están en el monotributo y que empiecen a ejercer una actividad? Lo hacen desde la AFIP. Ingresan, se adhieren al monotributo y automáticamente al domiciliado en provincia de Buenos Aires o con actividad en provincia de Buenos Aires le van a arrojar el componente ya totalmente unificado. Rodolfo, me surge una consulta en este momento. Respecto al monotributo, yo tengo entendido que cuando uno presta servicios profesionales, podemos tener otra actividad dentro del monotributo con 2 bases de expendio, digamos, de otra actividad. Respecto a la modificación legislativa, ¿va a haber algún cambio respecto a eso o eso se mantiene igualmente como está hoy? Hasta 3 actividades. Hasta 3 actividades. Abarca el monotributo y explotaciones. Son 3 actividades, pero... El combo. Bien. O sea, son 3 actividades, pero en cada actividad se puede tener 2 bocas de expendio, o entiendo mal. Hasta 3 actividades. Hasta 3 actividades puedes tener. Está bien, pero las actividades, digamos, pueden ser distintas, obviamente. Sí, 3 actividades distintas. Sí, distintas. Dentro de cada actividad, lo que pregunto es si puedes tener un solo lugar físico de la actividad o antes el sistema permitía hasta 2 lugares dentro de la misma actividad. ¿Se entiende lo que pregunto? Vos decís establecimiento, espacio físico para hacer tu actividad declarada. Sí. Bueno, en ese caso podés tener, dos actividades, tiene que sumar hasta 3, de alguna manera. 2 actividades y un establecimiento. Ya si sumás un establecimiento más, queda restringido. Ahí tendrías como 4, por así decirlo, unidades de explotación. Está bien. O sea que dentro del establecimiento se computa con la actividad, o sea que no te puedes pasar. Bien, perfecto. Sí. Depende si es el del domicilio fiscal. Bien. Está bien. Avanzar, Rodolfo, con la respuesta, con las preguntas. Bueno, Mariela, después de la de Rosana Kurkan, viene Mariela Radovitsky, creo. Si el domicilio del estudio es en capital, pero trabajamos en provincia, ¿cómo funciona el convenio multilateral? ¿Es automático o hay que hacer algún trámite? Estos son consultas por ahí que no están dentro del ámbito de AFIP, hay que hacerlas directamente al convenio multilateral. Hay que ver bien qué determinan ellos por sustento territorial, ¿no? Dónde se determina el gasto, dónde se determina ingresos. Esta consulta no me atrevería por ahí a hacerla, más que por ahí consultarla por ahí con un contador o con mismo el convenio, porque no es propia del ámbito de AFIP.
¿El régimen simplificado es voluntario o hay que adherirse? A ver, en principio es una opción el régimen simplificado de monotributo. El contribuyente, de alguna manera, por cuestiones formales, para estar formalizado, en sí lo que está es lo que está establecido en primer lugar por ley, que es IVA y ganancias. Se estableció como una opción el monotributo para los parámetros ya conocidos, ¿no? de alquileres, de ingresos brutos y demás, pero es una opción ante el régimen en general, digamos, para una persona autónoma, ¿no? Y si trabaja en relación de dependencia y tiene una actividad paralela, también puede optar por el monotributo para formalizar esa actividad que hace paralela a estar en empleado en relación de dependencia y a estar jubilado. La otra pregunta, pregunta por pago de monotributo de junio. A mí el sistema no me permitió generar el BEP para pagar y el micrositio de cuenta corriente da error desde hace días. ¿Cuándo se paga junio? Bueno, ¿cuándo se paga junio? Los vencimientos el otro día se corrieron porque están con los valores actuales, se pasaron a agosto. Desde AFIP, de alguna manera, estamos esperando que se publique la nueva ley que va a establecer los nuevos valores. La otra pregunta de Marila Radovitsky es, ¿cuándo nos recategorizamos los que debemos hacerlo a mitad de año? ¿Esto se prorrogó? Esto por el momento no fue prorrogado y una respuesta similar a la anterior, se está aguardando de alguna manera que salga la nueva ley, ya que establece nuevos valores, porque lo que están actualmente establecidos van a ser, esperemos, si Dios quiere, que sean prorrogados. No entendí, Liliana Esther, no entendí la vinculación de monotributo con bienes personales. Por favor, podrían aclararlo. La única vinculación que hay con bienes personales hoy en día, por ahí como lo dije en un caso, es el hipotético caso bien chiquito del monotributo promovido, que si está sujeto a monotributo, no se puede adherir a monotributo. Y después, lo que establece el proyecto de ley, y esto es lo importante, lo que establece el proyecto de ley es que aquellos monotributistas, se les va a dar como un blanqueo, por así decirlo, que aquellos monotributistas que hayan superado hasta 1,5 veces el límite de los ingresos, podrán mantenerse en el monotributo. Siempre y cuando una de las condiciones sea una de estas que el patrimonio declarado en bienes personales no supere los 6,5 millones, sin considerar a la casa habitación. Aide Filomeno, creo que se dirige a mí, me dice, amerita repensarlo, no sé por ahí a qué te referís, y hoy nuestra no crece, decrece, y hoy nuestra actividad, por ahí podría decir. No sé a qué te referís con el de repensarlo, si es a todo el monotributo o la ley en sí, pero bueno, eso está de alguna manera en el Congreso de la Nación. No es ámbito de la FIP. Y Ana María Juárez, en el caso de que un profesional por su facturación quede dentro de la escala del monotributo, pero supere el monto de bienes personales. Por ejemplo, porque recibió bienes por herencia o donación o porque se incrementaron las evaluaciones fiscales de los bienes que ya tenía, ¿puede conservar su condición de monotributista? Sí, ahí en ese caso, si no cumple con las categorías que trae el nuevo proyecto de ley, cuando digo proyecto de ley que está en el Congreso, cuando no se cumplen esas condiciones, tiene todavía lo que está en la ley vigente. Que la ley vigente lo que establece, la ley que está vigente hoy en día, lo que establece es el perdón de alguna manera a los monotributistas, es este régimen transitorio de irse a régimen general con beneficios. Y hay un perdón en el caso de que no haya superado el 25% de los ingresos del monotributo. Mientras no superes el 25% del monotributo, dice la nueva ley, la ley que está vigente, podés volver al monotributo. O podés mantenerte también, ¿no? Esa es otra aclaración, porque habla de los dos, de cumplidores, los que se fueron, y los que están hoy en día. Mabel Liliana Gómez, siendo que los abogados en ocasiones no tenemos facturación mensual, tengo dudas respecto de la conveniencia de atarme a un monto fijo, también respecto de ingresos brutos. Aclaro que soy contribuyente inscrita en convenio multilateral. Yo, en primer lugar, voy a desasnarte la consulta de convenio multilateral.
Si estás en provincia de Buenos Aires, el componente provincial va a estar exento, no te van a cobrar ingresos brutos dentro del monotributo. Vas a seguir tributando por convenio multilateral. Y con respecto al monotributo, sí, ahí se abona un monto fijo independientemente tenga factura o no. Independientemente tenga facturación o no. Cada inmueble que un contribuyente alquila cuenta como una actividad. Si estamos hablando en carácter de locación, sí, es un inmueble, está afectado a la actividad. Si estamos hablando de un inmueble que uno alquila para prestar sus servicios, también contaría como un espacio, como un establecimiento. Con relación a la pregunta que hizo el doctor Horacio Herbe sobre el tope de 3 actividades por contribuyente de monotributo y la cantidad de establecimientos, ¿podría ser monotributista alguien que ejerce actividad profesional y alquila 2 inmuebles, por ejemplo? ¿Eso serían 3 actividades? No, sí, en total serían 2 actividades, 2 establecimientos, más la actividad propia que tiene por servicio de locación, más la actividad profesional. Sí, en ese caso superaría el límite de la cantidad para estar en el monotributo. ¿Podrías explicar nuevamente la relación de la cantidad de los establecimientos? Eso quedó como duda, me parece. Esas 3 establecimientos, por ahí se los digo todo porque veo que está varias consultas, esas 3 actividades, pero también en complemento con las unidades de explotación. Vos podés sumar hasta 3 en ese sentido. Si tenés 2 actividades, supongamos en este caso el ejemplo concreto, 2 inmuebles alquilados como monotributo, son 2 establecimientos declarados dentro de la FIP. Y a su vez tenés 2 actividades. En total suman 4. 2 actividades, servicios profesionales, más la actividad de locación de inmuebles, más los 2 inmuebles. En ese caso todo suma 4. En sí el sistema por ahí no debería, cuando hablo del sistema, así contempla la ley de alguna manera, ya se superan los 3. Si aparece el monto a abonar en junio, ¿se puede abonar? Si no se ejerce la profesión y sigue pagando monotributo, ¿también modifica su situación? Y hay muchas abogadas que no consiguen trabajando luego de la pandemia. Entiendo que sí. Hoy en día no sé si está disponible para abonar. Entiendo que no se puede abonar, pero si se abona hoy con los valores actuales, mañana por ahí cuando se restablezcan los valores, posiblemente, y este importe va a ser menor, el pago va a quedar imputado y posiblemente tengas un saldo a favor y puedas reimputarlo, afectarlo a otros periodos con deuda. Más allá que, como decía el doctor Luis Di Salvo, vamos a seguir con estas charlas. Por ahí la charla oportuna sería una vez que se apruebe la ley. Atento que el dictamen se aprobó el 22 de junio, creo que tuvo algunas modificaciones del proyecto original. Una vez que se apruebe la sanción de la ley de monotributo, por ahí sería oportuno después tener esta charla ya con la ley nueva implementada para ver que todo lo que explicaba el doctor Di Salvo de las nuevas propuestas, si eso quedó consolidado y si quedan algunas dudas como para que los matriculados estén al tanto del nuevo régimen del monotributo. Rodolfo, yo lo único que quería aclarar, porque sigue, me parece, quedando alguna duda con respecto a los pagos. El proyecto de ley que está en el Congreso prevé que enero a junio del 2021 va a quedar pagado con los valores vigentes de diciembre del 2020. Pero al mismo tiempo, esos pagos van a poder ser cancelados en agosto. O sea que no solo el que no pagó conforme el valor de diciembre, tiene la chance ahora de pagarlo con el vencimiento de agosto. O sea, digo esto porque me parece que no tiene mucha lógica, digamos, complicarse la vida, porque en realidad la nueva ley lo que trae como ventaja es que el que pagó y el que no pagó, para los dos casos, enero a junio es valores de diciembre del 2020. Es decir, que los nuevos valores van a empezar a regir una vez sancionada la nueva ley. Veo, perdón Horacio, que hay más preguntas. Nada, por ahí corregir un segundo, porque justo el caso ese concreto de tener 2 actividades y 2 inmuebles destinados a la misma actividad, en este caso de locación, sí se puede mantener el monotributo. Yo había dicho que suman 4, no se puede mantener, en el caso sí se puede mantener el monotributo.
me corrijo de alguna manera porque es un tema bastante particular el de los inmuebles, y creo que Sí. cuando son dos inmuebles juntos para una misma actividad, sí se puede mantener. Nada. Gracias, Ana María, por ahí por recalcarlo porque no había quedado claro. Buenísimo, preguntas y respuestas. Ahí tenés preguntas nuevas, Rosso, por lo que estoy viendo, así que al menos no están aburridos porque siguen preguntando, ¿viste? O sea, que por lo menos, más allá de que es un tema tributario y los abogados no nos gusta demasiado, pero bueno, siguen preguntando, que dice que interesa la temática. Si no se trabaja en monotributo, ¿se modifica? Esa pregunta de Mar Romero por ahí no la comprendo, pero siempre tiene que evaluar los ingresos brutos de los últimos 12 meses. Ingresos brutos no por el impuesto, sino digo los ingresos recibidos o facturados. Si no se trabaja en monotributo, ¿se modifica? Tiene que evaluar los ingresos brutos, y la recategorización tanto de julio y de enero deberá haber 12 meses para atrás y recategorizarse en caso de que no trabaje. Si no tiene más trabajo y hay un cese de su actividad, se daría de baja. Yo pude pagar hace un par de días, entonces, Mar Romero, si no lo querés dar de baja, hay que abonar el importe fijo, contar tus ingresos brutos de las últimas facturaciones de los últimos 12 meses, y en el periodo de recategorización contemplar esos ingresos, y en el caso que te corresponde en qué categoría, estarás pagando ese monto. Bueno, Rodolfo, creo que más o menos has contestado todas las preguntas. Como para ir terminando la charla, esta charla seguramente la vamos a repetir una vez que tengamos aprobada la nueva ley. Como dijo el doctor Isalvo, estamos trabajando institucionalmente como podemos ver un canal de comunicación entre el organismo y el colegio público, más allá que estamos en pandemia, pero vamos a ver algún mecanismo que para que esta charla, que acá se hacen preguntas y respuestas, lo podamos canalizar, que tengamos como un servicio más para el abogado, así que vamos a ver cómo lo podemos implementar. Pero la idea es hacer otra charla cuando esté aprobada la nueva ley del monotributo. Así que les agradezco a todos por haber participado en la charla y nos veremos en la próxima. En representación del Colegio Público y en el presidente del colegio, el doctor Aguat, le agradezco a todos por haber participado en esta charla. Y a los expositores, desde ya, muchas gracias también por haber participado. No sé, Luis, si querés decir alguna última palabra, así damos por finalizada la charla. No, agradecer nuevamente, y siempre estas charlas sirven para agudizar la imaginación, porque es real. Por ejemplo, lo que ha sido una constante en las últimas preguntas, que cuando decae la actividad del profesional, el profesional se encuentra a pagar un monto fijo mensual porque optó por este sistema. Y quizás cuando hay una crisis profunda, como fue la ocasionada por la pandemia, los plazos de recategorización, que es una opción para categorizarse a la baja y disminuir el peso del monto fijo a pagar por mes, por ahí no, digamos, no se compadece con la velocidad con que suceden las cosas, pero estamos viviendo una situación excepcional que todos esperamos que con la vacunación mediante podamos superar lo antes posible. Así que, no, gracias, y cuidémonos para tratar de salir adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, le agradezco a todos los colegas que han participado y a los no colegas también, así que nos veremos en la próxima charla. Cualquier duda que tengan, también pueden inscribir al Colegio Público, a los distintos medios de comunicación del colegio, la página web, y todo este material va a quedar guardado en el Colegio Público por si alguien tiene alguna consulta para hacer, y seguramente será enviado a todos los que están inscritos en esta charla. Muchas gracias, buenas tardes.